Gracias, señores, por sus respuestas. La siguiente pregunta nos llega del Centro Internacional de Desarrollo, Lima, Perú. Adelante, la ciudad del RIMAC. Buenas tardes. Una pregunta para el doctor Yazdi. ¿Qué importancia tiene ser multilingüe, así como qué destrezas profesionales deben desarrollarse adicionalmente para ser más competitivo? Gracias. Dr. Judy, did you hear the question? ¿Usted la pregunta? Sí, la escuché. Bueno, voy a responder. Me parece que las facilidades, las instalaciones multilingües son sumamente importantes. Ciertamente en nuestro país tenemos que darle más énfasis a eso. A las personas que tienen la facilidad de hablar y de desplazarse en dos ambientes culturales o con varios contextos sociales y ambientes de idiomas diferentes, son gente que llevan una ventaja, obviamente, así que yo estoy de acuerdo con lo que dijo el señor que llamó. Y también quiero decir que todos los que estamos aquí en este programa somos multilingües. Yo hablo alemán, mis hijos están aprendiendo la lengua indonesa. Y yo estoy de acuerdo en que es absolutamente indispensable, no solamente por entender varias culturas, sino que una de las cosas que se han investigado precisamente demuestra que si uno aprende más de un idioma, entonces amplía la capacidad de aprendizaje, y esto hay que desarrollarlo desde temprana edad. A veces no se trata solamente del idioma, sino que además se trata de la capacidad de participar en otra cultura. Por ejemplo, en Estados Unidos, aun cuando uno puede hablar bien, necesita uno entender a otra gente, otra mentalidad, otros puntos de vista. Esta capacidad de pensar en otro ambiente y de asimilarse a otra cultura es muy importante. La siguiente llamada nos llega de la OEA, de Washington, D.C. Adelante, la pregunta. Muy buenos días. Yo he notado que varios oradores, presentadores aquí hablan sobre la necesidad de mayor educación. Para mí la educación es un fenómeno sumamente amplio que tiene que ver con el aprendizaje y con las escuelas. Yo pienso que uno de los aspectos más importantes del aprendizaje tiene que ver con con influenciar actitudes y cambios de comportamiento. Pienso que el señor de Australia, que acaba de mencionar hace un momento que había la necesidad de tener una buena disposición para aprender y entender cómo aprender. ¿Tiene usted alguna sugerencia sobre cómo se puede abordar en un aula o en una situación de un país, por ejemplo, el tipo de información que se necesita impartir a la gente para que ellos puedan cambiar sus actitudes e influir en sus comportamientos? ¿Qué temas o en qué formas puede llevarse a cabo esto? Vamos a ver, el señor Brass y luego el doctor Judy. A ver, vamos a ver, yo les puedo dar un ejemplo que yo conozco. Edward de Bono por algunos años ha sido una autoridad mundial acerca de lo que es el pensamiento y el aprendizaje, y él ha desarrollado un plan de estudio completo que se puede implementar desde el comienzo de la escuela, que se llama CORT, es decir, un proceso de aprender a aprender y aprender a pensar. Yo he experimentado con este en particular, que se aplica en algunas partes, es un currículo, un plan de estudio aplicado. Yo no soy pedagogo, pero definitivamente creo yo que si se fortalece la motivación y luego la capacidad para aprender en toda la vida de uno, quizás sea lo más importante que un padre o un profesor puede darle a un niño desde temprana edad. Así que, o durante la niñez. Creo que esta necesidad está muy clara, y creo que el resto también, la responsabilidad también queda en el hogar, porque lo que pueden los padres hacer en el hogar es muy importante. La siguiente llamada nos llega del Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial, Puerto Alegre, Brasil. Adelante. Buenas tardes. Me gustaría mudar un poquito el foco de la cuestión y hablar acerca de empleo. La crisis en Brasil generó problemas de empleo no solo en nuestro país, como en sus aliados del Mercosur. Es posible a las empresas de países emergentes, como el nuestro, Brasil, aliarse a las empresas de otros países, incluyendo las multinacionales, sin generar desempleo, ya que sus intereses parecen ser distintos, diferentes. Gracias. Señor Ábalos.
Esta es una pregunta bastante difícil, pero vamos a ver si más adelante podemos elaborar un poco más. Tenemos que volver a la educación. Los problemas de empleo siempre se han relacionado con la técnica, la destreza. Me parece que tenemos que recalcar una y otra vez esta situación, porque con la mayor población cada día, la mayor parte de ellos son mano de obra no calificada, y entonces esto puede volverse una situación mucho peor en el futuro. Así que para resolver estos problemas de una vez y por todas, tenemos que desarrollar una fuerza de trabajo más calificada. Me gustaría recalcar la política macroeconómica que debe ser adecuada, la parte fiscal y monetaria del país, y tener un régimen de cambio de tipo de cambio de divisas, etcétera, que sea más eficiente. Yo creo que este es el nivel macroeconómico que puede rebotar en el campo de la fuerza de trabajo. La siguiente pregunta nos llega de Servicios Educativos Integrados en Toluca, México. Adelante, México. Hello? No sound. Se perdió la pregunta. Adelante. It seems like we've lost the call. Señores, muchísimas gracias por sus preguntas y respuestas. Quisiéramos ahora empezar con el segundo módulo, en el cual el señor Brass nos explicará qué tipo de futuro debemos de tratar de crear en nuestras organizaciones. Esta presentación es sobre nuestro ambiente de trabajo. Para muchas personas la palabra trabajo es sinónimo de la palabra empleo. Sin embargo, eso no concuerda con la definición de los diccionarios. El diccionario Oxford del idioma inglés ofrece más de 30 definiciones de este concepto, y solamente hasta llegar a la sexta definición del mismo, este nos refiere a la interpretación del trabajo como un empleo, es decir, la oportunidad que tenemos de ganar dinero por medio de nuestra mano de obra. La primera y más importante definición del trabajo en este diccionario es el consumo de energía, la intención y la aplicación de esfuerzo o acción para el logro de un propósito. Pero son los aspectos relacionados con el concepto de empleo o puesto de trabajo los que tienden a ser más populares cuando se habla del futuro del trabajo. Espero lograr ampliarles este aspecto del tema por dos razones. Primero, porque los empleos, como los conocemos ahora, tienden a desaparecer. Y segundo, porque existe una creciente preocupación acerca de las consecuencias sociales y ambientales del empleo tradicional. Pero me estoy adelantando. Durante la mayor parte de mi vida yo creí saber lo que era el trabajo. Cuando era niño, el trabajo era lo que la gente grande hacía. Mientras que nos dejaba a los niños jugar la mayor parte del tiempo, los adultos tenían que trabajar. Mi papá trabajaba en una iglesia, mi mamá trabajaba en la casa, y casi todos los adultos que yo conocía tenían algún tipo de trabajo. Como estudiante, el trabajo fue mi meta final. Yo sabía que si estudiaba mucho y aprendía todas las cosas importantes, conseguiría un buen empleo. Y tenía la certeza de que mientras más duro estudiara, mejor sería mi empleo. A nivel universitario conseguí mi primer automóvil por trabajo. Aunque se trataba de otra clase de trabajo, haciendo entregas para una tienda de abarrotes, pero era estrictamente temporal. Eso lo hacía con el propósito de ganar lo suficiente con que comprar mis ruedas. Solo conseguí mi primer empleo de verdad después de mi graduación. Fue un puesto formal que ya incluía una tarjeta formal de presentación y me permitió contar con un sueldo permanente. Durante los siguientes 20 años fui al trabajo, desempeñé mis labores, gané mi sueldo y estaba convencido de haber descubierto el significado de la vida. También durante el transcurso de dichos 20 años compré una casa con su correspondiente hipoteca, me casé, tuvimos 3 hijos y cambié de ser maestro en una escuela a ser ejecutivo en una empresa.
Ya había conseguido mi meta y me consideraba a la par con los adultos a quienes tanto admiraba de niño. Había ya ocupado mi lugar en el mundo del trabajo. Al igual que muchos de mis contemporáneos, empecé a poner este estilo de trabajo y de vida en tela de juicio. Primero, me di cuenta en esta etapa de que trabajaba cada vez más y más horas. Una tendencia que existe en casi todos los países del mundo. En Australia, por ejemplo, el promedio de las horas trabajadas semanalmente por los empleados de tiempo completo ha aumentado en casi 7 horas durante el último decenio. A pesar de una gran variedad de esfuerzos legislativos alrededor del mundo a fin de limitar las horas de trabajo, dicha tendencia no manifiesta indicación alguna de disminuir. Al mismo tiempo, junto con otros compañeros, me vi obligado a aceptar más y más responsabilidades a la vez que el personal de apoyo se reducía. En mi caso, mi hogar se convirtió en poco más que un lugar para recuperar y cambiarme de ropa. Empecé a encontrarme más a menudo con los auxiliares de vuelo en los aviones que con mis propios hijos. Segundo, muchas personas a quienes yo conocía y respetaba empezaban a perder sus empleos. La empresa en que yo trabajaba, así como casi todas las demás empresas, comenzaron a compactarse, reduciendo su personal, y en el proceso muchas personas se quedaron sin acceso al trabajo. Empecé a ver un deterioro en las familias y en la comunidad, fenómeno que en algunos casos generó trágicos suicidios, tanto de adultos como de niños. El reto que me he fijado con mi exposición de hoy es el de lograr que todos ustedes comiencen a pensar de manera diferente respecto al significado del trabajo en sus propias vidas, en su relación con el empleador, con su comunidad y con el mundo en general. Pretendo explicarles 3 tendencias claves que definirán más y más el mundo del trabajo. Una que tiende a desarrollar un verdadero significado y propósito en las vidas individuales de los que trabajan, en lugar de simplemente tener un empleo. Otra tendencia hacia la exposición de las actividades de producción a nivel local y a menor escala, y no hacia las empresas multinacionales e impersonales. Y una tercera tendencia que empujará a la mayoría de las personas a seguir haciendo contribuciones productivas durante toda su vida, en lugar de jubilarse o restringir su vida productivamente. Pero lo que sí es más importante, pretendo demostrarles cómo todas estas tendencias son convergentes y les explicaré un resultado de este punto de convergencia. Lo que espero es que si ustedes empiezan a pensar en el trabajo de otra manera, ustedes y sus organizaciones también empezarán a hacer o realizar el trabajo de otra manera. Y tal vez sus organizaciones puedan anticipar los cambios que inevitablemente tendrán que hacer en el futuro. Mis comentarios se basan en el supuesto que muchos de nosotros, tal vez la mayoría, nos sentimos ahora preocupados por el futuro del trabajo. Por un lado, parece en general que estamos trabajando más y más arduamente sin ver ninguna mejora apreciable e inmediata en la calidad de nuestras vidas. O quizá porque siendo desempleados o conociendo a alguien que ya lo está, hemos logrado apreciar las consecuencias negativas de tipo económico y psicológico de no tener un empleo. O a lo mejor es porque estamos preocupados por el impacto sobre nuestro medio ambiente y nuestro planeta que tiene la actividad productiva laboral como se desempeña actualmente. Sea cual fuere la razón, y hay muchas otras, mi experiencia durante los últimos años ha sido que un número creciente de personas alrededor del mundo se preocupa por el ambiente del trabajo en que viven y que ellos van a heredar a sus hijos. En mi propio caso, al hacer frente a esta preocupación significaba poner en tela de juicio muchos de los supuestos que sostenían el modo en que mi vida se había desarrollado. Empecé a darme cuenta de ciertas tensiones en mi vida. Mi trabajo, que supuestamente debía proporcionar los medios para crear y disfrutar de mi vida, ocupaba tanto tiempo y energía que yo parecía no tener ninguna otra vida.
Después de ocupar mi lugar en las altas esferas ejecutivas en menos de 10 años, en una empresa que producía utilidades inusitadas durante la mayor parte de los años 80, el decenio de los 90 representó un gran shock o impacto. En solo 8 años el personal se vio reducido en un 50%, incluyendo a muchos de los que habían sido mis apoyos profesionales y ejemplos en el trabajo que quienes fueron retirados antes de su edad de jubilación. En la mayoría de los últimos casos jamás volvieron a contratarse en un trabajo de tiempo completo. A pesar de los frecuentes aumentos de sueldo que lograba, el dinero que yo ganaba parecía desaparecer cada vez con mayor rapidez. Las ampliaciones a mi casa aumentaron mis hipotecas. A medida que trabajaba con horarios más irregulares, comencé entonces a gastar más en comidas caras de restaurante. La lucha por tener más o más que el vecino significaba la adquisición de un segundo automóvil costoso y pagar a otra persona para hacer los quehaceres de la casa. Y la falta de poder pasar tiempo con mis hijos significaba pagar por el cuidado de ellos y por tutores costosos. Empecé a preguntarme cómo iba a sostenerme en mis años de jubilación. Mis dos padres murieron cuando tenían aproximadamente 60 años. Y me di cuenta de que no había aprendido de ellos todo lo que hubiera sido suficiente. Empecé a preguntarme cuánto iban realmente a aprender de mí mis propios hijos. La comunidad en donde yo había vivido por 20 años empezó a cambiar. Las pequeñas tiendas de propiedad local desaparecieron y las que quedaban instalaron alarmas de seguridad y puertas de acero. Mis antes agradables paseos con mis hijos y nuestros dos perros caminando por las tiendas los sábados por la mañana ahora consumían solo la mitad del tiempo, porque casi ya no había en las calles con quien platicar. En mi caso, logré resolver muchas de estas tensiones al renunciar a mi puesto y dejar el mundo de las grandes empresas por completo hace 4 años. Me parecía ser la única forma de recuperar un sentido de control sobre mi vida. He pasado gran parte de los últimos 4 años explorando la forma de ayudar a otras personas para que recuperen el mismo sentido de control personal, sin que necesariamente tengan que cambiar sus vidas de manera tan drástica como en mi caso. Me he dado cuenta que para recuperar este control de nuestra vida todos tenemos que reexaminar los supuestos que hacemos respecto al funcionamiento del mundo que nos rodea. Damos por hecho, por ejemplo, que la vida está inevitablemente dividida en 2 partes. El trabajo, que usted hace para otra persona a cambio de dinero, y el no trabajo, donde usted escoge lo que quiere hacer y gasta el dinero que gana en el trabajo. Creemos que el trabajo es donde uno produce y el no trabajo es donde uno consume. Conseguir un buen empleo es la meta final de nuestras vidas. Si no lo tenemos, no podemos ser independientes. Si no tenemos un buen empleo, no podemos sostenernos ni sostener a nuestros seres queridos. Nos educaron para reconocer esta distinción con mucha claridad. Nuestros padres tuvieron un empleo y cada semana traían su sueldo a la casa y lo entregaban a nuestras madres, quienes lo gastaban en las cosas que hacían falta para la casa. No estoy seguro de que todas las mamás veían la distinción con la misma claridad de que hubiéramos querido creer. Efectivamente, gran parte del movimiento feminista ha sido una reacción perfectamente comprensible a la noción o creencia de que el trabajo de las mujeres no creaba nada de valor, solo consumía el valor que se había creado en otra parte por el padre de familia. Hoy en día las voces femeninas se acrecentarían con la de muchos ecologistas, economistas y otros quienes señalarían también que nuestras definiciones actuales de la producción y el consumo son demasiado selectivas. Por ejemplo, la restauración del medio ambiente después de un desastre ecológico, como por ejemplo el del derrame de petróleo del buque Exxon Valdez en Alaska, o la fabricación de armas nucleares, son consideradas actividades productivas, mientras que los esfuerzos de enseñanza en la escuela para que nuestros niños aprendan a leer o escribir no lo son. Volver a construir casas destruidas por incendios es una labor productiva, pero quitar la maleza alrededor de la casa para prevenir los incendios no lo es.
La producción se mide a través de estadísticas económicas tales como el Producto Interno Bruto, que supuestamente distingue entre lo que constituye la producción y lo que no. La importancia de esta distinción se manifiesta a través de las medidas que toman los gobiernos a diferentes niveles para atraer y apoyar las empresas que se comprometan a crear empleos supuestamente productivos en su región. En una extensa serie de artículos a fines de 1998, la revista Time cuantificó los millones de dólares en subvenciones, incentivos y concesiones otorgados continuamente a las empresas por los gobiernos a nivel local, estatal y federal en los Estados Unidos. La misma tendencia se observa hoy en día en todos los países, pero particularmente en los llamados países en vías de desarrollo, cuyos gobiernos ofrecen este tipo de apoyos en función de la percepción que tienen de la contribución social de las empresas a la generación de empleos. La misma serie de artículos señaló que con demasiada frecuencia dichos empleos no son generados en realidad y que aun cuando sí se generan, el costo de crear muchos de ellos es verdaderamente excesivo. A pesar de las implicaciones de este tipo de publicaciones, es poco probable que estos influyan mucho en nuestra manera de pensar, ya que nuestra percepción compartida ha sido de que solo son las organizaciones y empresas productivas las que crean valor y riqueza, y que parte de dicha riqueza es capturada por los que trabajan en ellas a través de sus sueldos y salarios. A su vez, dicha riqueza se distribuye a través de impuestos y obras de gobierno y en el gasto y consumo de nuestras familias, abarcando así toda la sociedad. Las actividades que se consideran como consumo popular se dejan libres para que compitan entre sí, cada una apoyándose en sus recursos de tipo estratégico, personales o empresariales. Independientemente de qué tan valioso pueda ser para nosotros, nuestra familia o nuestra comunidad, normalmente es difícil poder identificar alternativas que nos permitan dedicarnos a atenderla y a la vez lograr sostenernos económicamente. El cambiar esta percepción que generalmente tenemos es la clave para poder ver nuestras vidas y nuestro trabajo de manera diferente. Pero antes tengo que hablarles un poco más sobre las empresas y demás organizaciones. No quiero decir que estas no sean creadoras de riqueza. De hecho, la riqueza de muchas de ellas es visible e impresionante. Ellas son responsables de la mayoría de las innovaciones y tecnologías que permiten que la empresa en nuestros tiempos sea más segura y más agradable para la mayoría de nosotros que en cualquier otra época de nuestra historia. Las inversiones y empleos de las grandes empresas multinacionales, por ejemplo, han creado beneficios en muchas partes del mundo. Sin embargo, se pierde mucho cuando las empresas persiguen ganancias y dividendos solo para sus accionistas, excluyendo a sus múltiples otros colaboradores y asociados que las han apoyado en su éxito durante años. Me parece que hay dos cambios de enfoque relativamente sencillos que pudieran implantarse dentro de la estructura corporativa y operativa moderna que las haría un tanto más sensibles a las expectativas de las personas. En primer lugar, y de vital importancia, se requiere un nuevo enfoque organizacional orientado a la reestructuración de valores para reconocer que los que aportan solo su dinero o capital a alguna empresa, es decir, los accionistas institucionales y particulares, de hecho, no son los que hacen la aportación de mayor valor. Los que aportan su persona, sus sentimientos, su inteligencia y su vitalidad, es decir, los trabajadores, los proveedores, los clientes y los miembros de la comunidad, dan bastante más que solo dinero, hecho que merece más reconocimiento en la contabilidad y toma de decisiones de la empresa. Algunas personas llaman a este concepto la utilidad triple, que significa agregar el concepto tradicional de ganancias financieras, las utilidades sociales y humanas.
Yo digo simplemente que ya es hora de tomarnos el tiempo para ubicar a quienes son los verdaderamente contribuidores en nuestra organización, reconocerles el valor de ellos y por lo tanto asignarles los mayores recursos y apoyos posibles para el bien de todos. Segundo, debemos retomar la idea o enfoque relativamente reciente de la empresa u organización de largo plazo. El concepto de que una empresa posee personalidad jurídica que trasciende la vida de sus empleados es lógica en muchas circunstancias. Sin embargo, la ampliación de esta idea que le confiere a la organización el derecho de seguir existiendo a cualquier costo, en mi opinión, nos lleva a algo no práctico ni competitivo. Se han despilfarrado increíbles sumas de dinero y se han tomado decisiones inmorales, poco éticas y ecológicamente desastrosas en apoyo de empresas y organizaciones enfermas que en mi concepto hubiera sido mejor dejar que desaparecieran. Un ejemplo muy sencillo aquí pudiera ser el relacionado con el concepto de economía de escala, el cual se ha utilizado para justificar desde la política de hacer crecer empresas multinacionales hasta la creación de una Organización Mundial de Comercio y un sofisticado acuerdo multilateral sobre inversiones. A principios de este siglo, la tecnología en el mundo era lo suficientemente simple como para lograr ciertas economías a través de la producción repetitiva y masiva de diversos productos de consumo, tales como automóviles y prendas de vestir. En estos momentos en que estamos por entrar al siglo XXI, los conocimientos y la tecnología para poder hacer casi cualquier cosa útil están disponibles para cualquier persona que los quiera, y la escala viable de producción ha regresado a un tamaño o espacio no mayor que el simple garaje de nuestro hogar. Las economías de escala en el próximo siglo se basarán ahora en la demanda con un enfoque orientado hacia quien tiene la mayor cartera de clientes, en lugar de estar basándose en la oferta, la cual tradicionalmente se ha enfocado en preferir el concepto de la gran fábrica o línea de producción. Las organizaciones exitosas ya se están dando cuenta de que solo podrán sobrevivir en el futuro si sus clientes se convencen del valor de lo que éstas ofrecen. Nuestra insistencia ciega en la idea generalizada de que solo las organizaciones son el vehículo para crear riqueza en nuestra sociedad es lo único que pueda justificar las frecuentes decisiones gerenciales que se dan de seguir canalizando grandes recursos y capital a estructuras que quizá de otra manera no serían sostenibles. Como dije al principio, el empleo, con lo que quiero decir, el desempeñar algo que otra persona quiere que usted haga a cambio de dinero, se trata solamente de una manera restringida de efectuar el trabajo. De hecho, aún en los países más desarrollados, más trabajo se hace fuera del empleo que dentro de él. Muchos gobiernos, notablemente Canadá, ya incluyen como parte de sus estadísticas económicas estimados de lo que a menudo se llama la economía del hogar, y con frecuencia estas cifras muestran que el valor del dinero del trabajo efectuado fuera de los parámetros formales del mercado laboral en algún país fácilmente excede su Producto Interno Bruto. En mi concepto, lo que realmente constituye la creación de la riqueza es la satisfacción de las necesidades de la gente. Y me parece que no existe y jamás ha existido ninguna escasez de necesidades humanas sin satisfacer. Me imagino que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que en este mundo queda mucho por hacer que actualmente no se está haciendo. Y en algunos casos, es posible que se trate de algo que usted prefiera hacer en lugar de lo que está haciendo actualmente. Sin embargo, repitiendo algo que dije hace pocos minutos, por mucho que pudiéramos considerar que nuestras familias o comunidades son de primordial importancia para nuestra vida personal, no es fácil visualizar la forma
de podernos concentrar en atenderlas todo el tiempo y a la vez poder sostenernos en lo económico. Antes de decir más acerca de cómo pudiéramos ver y hacer las cosas de manera diferente, quisiera ofrecer un breve comentario sobre otro supuesto, generalmente aceptado por todo el mundo, acerca de cómo el mundo del trabajo funciona.